Gracias por estar aquí. Vamos hoy a hablar sobre las últimas tendencias de créditos para extranjeros. ¿Por qué escogimos este punto? Porque normalmente nuestros clientes nos preguntan, ¿o puedo como extranjero y viviendo en otro país optar por un crédito bancario? Esa duda existe, se mantiene y sobre todo el tema de la tasa de interés. Entonces hoy día vamos a aclarar todas esas dudas. Me presento para los que no me conocen, Narvi Parra, trabajo para eXp Realty. Nuestras oficinas están en Miami y también tenemos oficinas en Orlando. Para el día de hoy tenemos a nuestro amigo el señor César Maraver, que representa la empresa Novus Home Mortgage, y mi querido compañero y amigo Gabriel Profeta. Ok, ya presente. Gracias, Narvi. Bueno, nada, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Profeta, asesor inmobiliario internacional. Más de 5 años de experiencia en el mercado. Mi especialidad particularmente es con clientes extranjeros no residentes de los Estados Unidos. César, te cedo la palabra, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Narvi? Gusto estar aquí con ustedes y compartir una vez más sobre este tema que tanto nos apasiona. Mi nombre es César Maraver, soy economista de profesión y represento a Novus Home Mortgage. Nosotros somos el brazo hipotecario de un banco nacional que se llama Ixonia Bank y tenemos presencia en todo el país, y también una de nuestras áreas de mayor fortaleza en cuanto a créditos hipotecarios es atender a los clientes inversionistas extranjeros. Perfecto. Entonces, bueno, nada, vamos a darle inicio a esto. Y César, primero que nada, hay un tema que es muy importante que nos gustaría que nos des un espectro más amplio, un espectro más completo, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? Propiedades hay muchas, propiedades hay diversas, propiedades existen en la Florida general, tanto Miami, Orlando, Tampa y sus ciudades aledañas, que es el área fuerte de nosotros. Pero quiero que vamos a tocar estos puntos que son importantísimos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de créditos que existen para personas extranjeras no residentes de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo no? Fíjate que los créditos para clientes extranjeros dentro del espectro de los créditos hipotecarios lo podemos enmarcar en los créditos no convencionales. ¿Por qué? Porque tienen un método de revisión que difiere de lo que es normalmente la revisión de un crédito para un ciudadano americano, como es sus declaraciones de impuestos, recibos de nómina, etcétera. Un crédito para extranjero podemos luego subdividirlo en dos grandes sectores. Y esto es el primer asombro cuando tenemos estas conversaciones, Gabriel, con nuestros clientes, cuando le decimos que el proceso de aplicación de crédito para un extranjero es muchísimo menos riguroso que lo que es para un cliente americano o residente fiscal en los Estados Unidos. Y lo resumimos en 3 palabras. Es rápido, es fácil y es seguro. ¿Por qué es rápido? Porque tan pronto como ustedes nos entreguen sus requisitos, en 24 horas tienen una carta de preaprobación que te va a permitir a ti ir a mostrar y buscar la propiedad adecuada para tu cliente. Es fácil porque los requisitos son bastante sencillos y ya vamos a entrar en esto. Y es seguro porque todo este proceso es hecho a través de una compañía de títulos que es básicamente un grupo de abogados que velan no solamente por el cumplimiento del proceso, sino por la revisión de los documentos y la validación de todo el proceso. Tanto es así que no es hasta que la compañía de títulos verifica todo que el banco hace los desembolsos y liquida el dinero finalmente a el vendedor de la propiedad, y todo esto se hace a través de la compañía de títulos. Entonces, hay dos grandes grupos que podemos dividir los créditos para inversionistas extranjeros. Los créditos sin verificación de ingresos, ¿verdad? Okay. Y los créditos con verificación de ingresos. Esos son los dos grandes bloques de créditos para inversionistas extranjeros, y todos y ambos son muy, muy sencillos en cuanto a su aplicación. Con permiso, César, que esto es importante, acabas de tocar un punto importante y quiero que lo vamos a profundizar. Cuando hablamos de un crédito hipotecario, ¿ok? Sin verificación, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son los requisitos
O sea, ¿qué le van a verificar o qué no le van a verificar al cliente? Ok, fíjate que, y es muy importante que tú toques este tema porque usualmente este es el crédito más utilizado por inversionistas extranjeros. ¿Y a qué me refiero? Que no hay una verificación de la fuente de ingresos o la fuente de repago del crédito para el inversionista extranjero. Y esto es lo que se llama por sus siglas en inglés DSCR, que Vamos es a anotar aquí. Debt Service Coverage Ratio. ¿Qué significa esto? Que luego que el cliente se ha verificado los requisitos básicos, y ahora como tú bien decías, vamos a explicarlos brevemente, en lugar de verificar cuál es la fuente de ingresos del inversionista extranjero, sea porque es un empresario independiente o porque es un empleado de una empresa, la fuente de repago para ese crédito se mide en base a la renta que genera esa propiedad de inversión. Como tú sabes, Gabriel, una propiedad para un inversionista extranjero es una propiedad de inversión y es una propiedad que en teoría va a ser rentada. Entonces, el banco, cuando hace el proceso de evaluación del crédito, revisa no solamente la tasación, el valor de esa propiedad, que como tú muy bien sabes, es el valor de referencia para cualquier crédito, no solamente valida que la propiedad, el valor de mercado de la propiedad sea igual o mayor al precio de venta, Perfecto. sino que además el banco hace una verificación del valor comercial de esa renta. Entonces, al tener esos dos parámetros y previamente el banco determina cuál es el valor mensual del servicio de la deuda, y ahí hablamos rápidamente: capital, intereses, seguro, impuestos y asociación de propietarios existe. Si ese valor de mercado de renta, que no tiene que estar rentada la propiedad ni tiene que estar bajo contrato, es simplemente una tasación de ese valor comercial, es igual. Un comparable. Exactamente. Un comparable de renta en el vecindario. Exactamente. Perfecto. Que sea manzana con manzana. Correcto. Si ese valor es igual o mayor que el valor del servicio de la deuda, el crédito es aprobado sin que el inversionista demuestre que tiene una fuente recurrente de ingresos. Por eso, en inglés, ese tipo de créditos se llaman No Income, No Employment Verification, ¿verdad? Perfecto. Y ese crédito es muy, muy común por distintas razones para los inversionistas extranjeros. Perfecto. Eso es muy importante, ese punto que toca, César, porque Sí. nosotros hemos cerrado propiedades efectivamente y el banco, y corrígeme si me equivoco, el banco hace unos comparables de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el costo del crédito son $2,000 y la renta son 2,200, el crédito prácticamente es aprobado, ¿correcto? Así es. Ok, es medido por la capacidad de producción y esto se basa en que tenemos que actuar con un 30% o más de la inicial del valor de la casa para que coincidan los números, ¿correcto? Correcto. Entonces, paso brevemente a explicarte cuál es el otro elemento, o sea, o el otro grupo de créditos donde sí hay una verificación de la fuente de ingresos del inversionista, ¿verdad? Hay inversionistas que no tienen problema en hacer un disclosure de toda su fuente de ingresos y entonces ese crédito, allí hay una revisión mediante, y esto es muy importante, Gabriel, nunca el banco en los Estados Unidos te va a pedir declaraciones de impuestos de tu país ni ningún documento oficial. Toda la verificación de los ingresos se hace a través, si la persona es un empresario independiente, o simplemente un médico, por ejemplo, un abogado que ejerce su profesión, es mediante una carta de su contador que certifica sus ingresos. Y si la persona es empleada, es una carta de su empleador. Entonces, con eso ya tenemos esos dos distintas formas o grandes grupos de créditos para inversionistas extranjeros. César, una pregunta muy importante que muchos clientes nos hacen, inclusive en Arby, tuvimos un caso así la semana pasada que nos hacen preguntas. A ver, mi contador, que tengo las preguntas acá anotadas, mi contador de Chile, ¿ok? Me pregunta, oye, Gabriel, ¿es auditable con los Estados Unidos mi declaración de impuestos o esta carta de estados de ganancias y pérdida que le estoy pasando a César? ¿Es auditable? O sea, ¿tiene algo que ver el servicio de impuestos internos del país de origen con el IRS en los Estados Unidos?
No, en absoluto. En ¿Por qué absoluto. te digo esta pregunta? Y es muy importante. Muchos inversionistas realmente lo que buscamos, porque yo entro en este mundo también de inversiones, es resguardar patrimonio. La manera de Así resguardar es. patrimonio es porque es inseguro en mi país de origen, ¿ok? Viéndolo desde este punto de vista y necesito resguardar, capitalizar y yo quiero que mi propiedad se pague sola. Entonces, claro, en muchos casos existe de que las personas, en cualquiera que sean los parámetros, dicen, oye, pero ¿me van a revisar el IRS americano con el Servicio de Impuestos Internos? No, correcto, es la respuesta. No, no, no. Y precisamente por eso no hay una declaración de impuestos ni hay un cruce de información. Esto es una operación simplemente donde recibimos el documento, se analiza y si quieres pasamos a los parámetros generales para darle el contexto a cuáles son los requisitos requisitos, no, perdón. Vamos primero a los parámetros de lo que es un crédito para inversionista extranjero. ¿Te Por parece, Gabriel? supuesto, por supuesto, por supuesto. Mire, el plazo de los créditos es 30 años. Usted puede, obviamente, decidir pagarlo antes, pero los créditos para inversionistas son normalmente a 30 años. El monto de inicial es un 30%, ¿verdad? Un 30% del el precio de venta de la unidad. Del valor del activo. Así es. Los montos de préstamo tenemos un rango muy amplio que comienza desde los $100,000 hasta $3 millones como un primer rango y por supuesto que nosotros hacemos créditos por montos superiores a $3 millones, pero el rango más comúnmente usado por nuestros clientes que compran una propiedad, que hacen una primera inversión, que están un poco aprendiendo este proceso, está entre ese rango, entre los $100,000 y los $3 millones. Ahora, el otro elemento que es importante resaltar es una combinación de 30% de inicial con monto mínimo de $100,000 de monto de préstamo, ¿verdad? Usted puede comprar una casa de $1 millón y financiar solamente 700,000. $100,000. O lo importante es que su inicial sea igual o superior a 30% y el monto de préstamo sea de $100,000 en adelante. Hay opciones dentro de este plazo de 30 años de tasa de interés fija durante los 30 años o hay opciones, lo que se llama ARM, Adjustable Rate Mortgage, que son hipotecas donde los primeros 3, 5, 7 o 10 años la tasa es fija y luego fluctúa. Y no fluctúa aleatoriamente desde el primer día. En el contrato se establecen cuáles son los parámetros de esa fluctuación. Perfecto. Otro elemento importante de los créditos para inversionistas, y aquí quiero resaltar, es para inversionistas, sean locales o sean extranjeros. Al momento del cierre de la operación, hay 3 elementos que tomamos en cuenta que es muy importante que lo sepan. La inicial, los gastos de cierre y las reservas. Y les hablo brevemente de esto. Las reservas es un monto que usted debe mostrar al momento del cierre de la operación, donde usted debe tener un número que el banco determinará de meses de cuota, ¿verdad? Para cubrir, por ejemplo, normalmente son 12 meses, donde ese dinero usted simplemente lo muestra desde su cuenta, sea en los Estados Unidos o sea en el exterior. Ese dinero, que es simplemente un elemento que forma parte de los créditos de inversionista extranjero, no implica un desembolso, ese dinero nunca va a salir de su cuenta, ese dinero inclusive en muchos casos puede estar en su país de origen, ¿verdad? Y puede estar en un certificado de depósito, en un portafolio de inversión, puede estar en un plan de retiro, es un elemento que es bastante flexible en ese sentido, ¿verdad? Es simbólico, César, es simbólico. O sea, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. El señor cliente compró una casa de $300,000, haciendo números redondos. El cliente puso el 30%, equivalente a $90,000 para comprar la casa, ¿ok? Ya tenemos este dinero en títulos, ¿ok? Tenemos este dinero en títulos, la compañía de títulos. Una vez que nosotros tenemos este primer paso, me estás hablando que necesitamos probablemente 12 meses de reservas en el banco a la hora del cierre de la propiedad. Sí. ¿Okay? Y estos 12 meses van comprendidos que si la tasa o la cuota son $2,000 en promedio,
vamos a tener que tener $24,000 reposados en el banco a manera informativa. No Sí. nos los tocan, Ni no, sale de tu cuenta. ni sale de tu cuenta. Yo estoy Puedes en estar en Colombia tu y país de puedo poner- origen. Tú puedes estar en Chile y decir, aquí yo tengo el equivalente a 24, a 12 $1,000. meses de cuota, siguiendo con tu ejemplo, el equivalente a $24,000 en pesos. No hay ningún problema. Perfecto. No hay ningún Entonces, problema. esto está totalmente chequeado y corregido y está bastante Sí. claro. Y un Ahora, inversionista César, local también debe hacerlo, quizás con menos meses, pero es también un elemento normal de este tipo de préstamos de inversión. perfecto. A ver, tenemos aquí algo bien interesante, César. Cuando hablamos de los gastos de cierre, Sí, gasto de cierre que es, muchas personas no lo entienden y quiero explicar un poco antes, o sea, disculpa que te hice la pregunta y voy a hacer un pequeño repaso de la respuesta, no hay ¿no? ningún problema. Para todos los que están presentes, todas las operaciones, como bien lo menciona César, pasan por una compañía de título. Y quiero explicar un poco qué es la compañía de título. Es el árbitro que funciona entre el vendedor y el comprador y es la manera que se utiliza para resguardar este 30% inicial. Este 30% o 25%, 40% va a una cuenta escrow. ¿Ok? Esta cuenta escrow es una cuenta que retiene el dinero ni para el cliente ni para el vendedor. Simplemente ellos funcionan como un árbitro hasta que lleguen todos los documentos del banco. Una vez los documentos del banco lleguen a la compañía de títulos con la aprobación, ese dinero se libera. El banco se encarga de poner los fondos que te van a prestar a la compañía de títulos y la compañía de títulos clarea los fondos al vendedor. ¿Correcto, César? Es un fideicomiso, exactamente. Un fideicomiso, Por eso es un sí, proceso está en tan sí. transparente. Perfecto. Y agrego ahí algo, que muchas veces en nuestros países una transacción inmobiliaria se convierte en un acto de fe. ¿Por qué? Porque tú a veces hiciste el traspaso de la propiedad y no has recibido el dinero. O viceversa, recibiste el dinero y no has hecho el traspaso de propiedad porque los registros públicos tienen unos lapsos diferentes, porque no coinciden, porque hay control cambiario y entonces la operación no puede ser documentada en la divisa que se está haciendo. Hay distintas razones, pero aquí en los Estados Unidos, y es algo que yo quisiera resaltar, Gabriel, que es muy importante, y Narvi, usted como cliente inversionista extranjero nunca va a escuchar de Gabriel, su equipo, su realtor, de nosotros que somos el banco, mire, señor inversionista, adelánteme $10,000 para gastos, dele a su realtor $15,000, el banco quiere que le dé... No, señores, eso no existe. Y si en alguna conversación de esta usted escucha algo similar, simplemente apaga el computador y nunca vuelva a contactar a una persona de esta, porque lo único que usted realmente, el único desembolso previo al cierre, obviamente, si usted está haciendo una operación en preconstrucción, usted tendrá un contrato con la constructora donde establece claramente cuáles son esos hitos de pago previos a la entrega de la vivienda y el monto restante que usted no haya pagado va al crédito. Eso es una cosa. Pero vamos a suponer que usted está comprando una propiedad que ya está construida. Usted lo único que va a adelantar de dinero antes de que se haga el traspaso de la propiedad son dos conceptos y son dos conceptos muy pequeños. Uno, la inspección de la propiedad cuando usted ya está en contrato, que es verificar que la propiedad no tenga una filtración, que el aire acondicionado funcione, que la cocina y los distintos equipos estén funcionando, y eso es algo realmente pequeño, 300, 400, corrígeme, Gabriel. Sí, $500 en el peor de los escenarios. Una Exactamente. inspección hecha por profesional. Y el otro concepto que usted va a pagar es el avalúo, la tasación de la propiedad, que es uno de los primeros elementos que se hace, y eso lo hace usted con una tarjeta de crédito directamente a la compañía que hace al tasador, que ni siquiera tiene nada que ver directamente con el banco. Esos son los únicos dos conceptos que entre los dos, si acaso, serán $1,000. Usted no va a adelantar ningún dinero a nadie que no sea a la cuenta de fideicomiso de la compañía de títulos, que es la garante de toda la operación. Usted, por decir un ejemplo, hace un depósito de $10,000 y usted recibirá una carta escrow de fideicomiso donde la compañía de títulos certifica que recibió ese dinero. Y el banco lo que le va a pedir a usted es la carta de la transferencia y la carta que emite la compañía de títulos que certifica que ese dinero fue recibido. Así que pongan mucha atención que aquí nada
de estas operaciones prevencionistas implica que usted esté dando dinero a quien no corresponde. Me parece importante ese comentario, Gabriel, porque se han visto situaciones que realmente son complicadas. Disculpa, yo quisiera que Gabriel, por favor, nos pudieras aclarar algo con relación, si que lo mencionó nuestro amigo César, en el caso que sea preconstrucción, que son los casos que nosotros manejamos más, hacer un escenario posible de una proyección a una entrega de 6 meses. Es decir, ¿qué se paga primero y en qué tiempo se paga los gastos que estamos hablando de cierre y la reserva y la primera cuota? En cuando... Perfecto. Perfecto, te voy a hacer una línea de tiempo, ¿ok? Voy a hacer una línea de tiempo para que tengamos una idea. El señor cliente o el señor inversionista dice, Narvi, me gusta una casa de $500,000, la cual tiene una renta de $4,000 mensuales. Vamos a hacer una suposición, una casa en Legnona, haciendo un ejemplo, una casa que tienes que entrar en promedio con $150,000 a $180,000 de inicial. ¿Cuál es la línea de tiempo? Primero se reserva la casa, que sea del gusto del cliente, la que busquemos en equipo, buscando la estrategia, en algunos de los casos con $5,000, ¿ok? Con una tarjeta americana, las compañías constructoras pasan un link directamente para que se haga el pago a manera de reserva de la propiedad 56 o la propiedad 60, indiferentemente el número que sea. Se hace la reserva. Luego hay un plazo aproximado de 10 días, ¿ok? Para poner el primer 10% de inicial, según sea la constructora. Algunas constructoras solo reciben el 10%, ¿ok? Como en el caso de una muy conocida acá en los Estados Unidos, que solo nos pide el 10% de entrada, y ese 20% para complementar el 30% es al momento del cierre, ¿ok? Que lo pide por lo menos, en este caso lo nombro, la compañía Lennar, te pide el 10% de entrada y el 20% al final, a la entrega, cuando vamos a hacer el cierre. Eso es una. Ese periodo de tiempo puede ser desde un mes hasta 6 meses que se entregue la casa o en el tiempo que prolongue la constructora para la construcción o en el momento que vaya. Entonces, la línea de tiempo realmente puede ser desde 0 hasta 6 meses en promedio, es lo que demora una casa en preconstrucción en construirse y en entregarse. Ventajas en esta línea de tiempo, las ventajas son muy grandes, porque cuando nosotros compramos una propiedad o hacemos un negocio en una casa que está desde la tierra, técnicamente el negocio es fantástico porque al momento que te entreguen dicha casa, el valor cambia muchísimo. Hay 2 tipos de valores acá. El valor en preconstrucción, en planos, al valor a comprar la casa hecha, ¿ok? Es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente estás esperando 6, 7, 8, 9 meses para que te entreguen tu casa. Vuelvo y te repito, en el caso de Lennar, con un 10% puedes estar a esa cantidad de meses sin poner más nada. Y en el caso de otras constructoras, te van a pedir en un intervalo de no más de 45 días el 30%. En cualquiera de los 2 casos, las mismas constructoras tienen sus cuentas escrow, o sea, tampoco es una cuenta de uso convencional, es una cuenta de resguardo, ¿ok? En muchos de los casos. Entonces, los periodos pueden ser máximo 6 meses. ¿Alguna otra pregunta o más o menos está aclarada, Narvi, allí? Disculpa. Adelante, César. Lo primero se llama reserva. El primero, exacto. Al momento que están dando el 30%, sería bajo contrato. Es que a veces los conceptos las personas me preguntan y se confunden, por eso lo quiero dejar bien claro. Bajo contrato, ya en ese momento estaríamos hablando de que tenemos que tener a la mano los gastos, los costos de cierre, que en este momento valga la cuña, la publicidad. Hay proyectos que nos están exonerando los gastos de cierre. ¿Ok? Sí, efectivamente, pero Narvi, los gastos de cierre se hacen, si no me equivoco, César, corrígeme, aproximadamente una semana antes del cierre. ¿Y cómo es el nombre técnico, César, que le dicen al... el cash to close. Okay. Exactamente. Sí. Que te va a decir, cuéntanos qué es el cash to close. Adelante, César. Sí, fíjense una cosa, y voy a complementar la línea del tiempo de 2 procesos en paralelo que ocurren de lo que tú estabas explicando, Gabriel. El acuerdo con la constructora, que efectivamente puede ser hasta de 6 meses desde que usted firme una reserva hasta que ya la casa está lista para entregar, y el proceso que va en paralelo de análisis de crédito y liquidación de ese crédito. Vamos a asumir que el señor cliente determinó cuál es su casa, entró en contrato con la constructora y tiene una carta de preaprobación de parte del banco para poder hacer esa reserva
y entrar en ese contrato. Y luego que ya la propiedad está lista y ya están todos los documentos sometidos para formalmente aplicar al crédito, el lapso que transcurre es normalmente entre 30 y 45 días desde el momento que se somete el préstamo finalmente, previo a que la casa vaya a estar lista, porque la constructora nos avisa y hay una fecha de cierre estimado y por eso nos tenemos que preparar con tanta anticipación. Entonces son de 30 a 45 días desde el momento que se somete formalmente el préstamo hasta la liquidación. Y todos esos elementos deben coincidir. Por eso es tan importante esa comunicación fluida entre tu equipo, el banco y el señor cliente, de manera de que todos estemos en la misma página de cuáles son las responsabilidades de cada quien, cuáles son los lapsos de tiempo y cómo, y por supuesto que hay un seguimiento muy cercano de los tiempos de la operación. Yo quería complementar eso. Entonces, tú tienes 3 elementos importantísimos. La inicial, que la puedes pagar en la forma como ustedes acuerden con la constructora, y estamos de nuevo hablando de preconstrucción. No difiere mucho, sino simplemente en los tiempos son más cortos cuando es una casa ya construida, pero el mecanismo funciona para ambos tipos de operaciones. Tienes unos elementos que son los gastos de cierre, como tú decías, muchas veces el desarrollador, la constructora los cancela, y tienes las reservas, que es lo que hemos hablado. Esos son los 3 elementos fundamentales de la operación. Quiero mencionarte una pregunta, un elemento que es un elemento obligado en esta conversación y es casi normalmente la primera pregunta que nos hace un cliente inversionista. ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cómo voy a financiar yo este proyecto? Entonces, antes la respuesta tiene distintos elementos. La tasa de interés va a depender de varios características. ¿Qué tipo de propiedad es, por ejemplo? Si es una propiedad que es un condominio, si es una propiedad que es un single family home, si es una propiedad en un townhouse, si es un condotel que usted está invirtiendo, si es una propiedad de rentas cortas, de rentas largas, etcétera, ¿verdad? La ubicación de esa propiedad, el porcentaje de inicial o down payment que usted como inversionista está dando, la forma como se verifica su ingreso, si se verifica o no se verifica. Por lo tanto, debemos hablar de rangos de tasas de interés, porque el espectro es bastante amplio. Y si hablamos de rango, las tasas para inversionistas extranjeros está entre los 6 puntos y los 9 puntos, dependiendo de todos esos elementos que estamos hablando. Por eso es tan importante que usted que está escuchando esta conversación y tiene la inquietud o está decidido a dar ese paso y hacer una inversión, agendemos una reunión personalizada con Gabriel y nosotros y el equipo entero de Gabriel para escuchar cuál es su perfil de inversión, qué es lo que usted quiere hacer, y en base a eso le podemos dar una orientación mucho más cercana en cuanto a tasa de interés, dependiendo de el tipo de propiedad y las condiciones que usted quiera requiere para su inversión. Perfecto. César, un punto importante que creo que lo dejamos en el aire. Cuando hablamos de gastos de cierre, ¿puedes explicarle un poco a la audiencia de qué están comprendidos los gastos de cierre, por favor? Muy importante, muy importante. Los gastos de cierre tienen 2 elementos y vuelvo un paso atrás. Hay 3 características: inicial, gasto de cierre y reserva. Hablamos de la del medio, los gastos de cierre. Eso tiene 2 elementos. Uno, los elementos prepagados, es decir, el banco le va a hacer normalmente a usted como inversionista una cuenta fideicomiso o escrow account, donde allí usted va a depositar probablemente 2 o 3 meses del valor de sus impuestos, de los taxes, y del valor de su póliza de seguro. Esos son elementos prepagados. Ese dinero es suyo y lo está pagando anticipadamente y va a estar a la vista cuando usted vaya a ver el saldo o el estado de cuenta de su hipoteca, va a ver que tiene una condición que se llama escrow account. Eso es un elemento. Perfecto.
Y el segundo elemento de los gastos de cierre son lo que se llama los fees y los taxes. ¿Qué hay allí? Usted allí, en este segundo elemento dentro de la categoría de gastos de cierre, tiene el impuesto que usted paga por anticipado de la propiedad, normalmente dependiendo de la fecha en la cual usted entra en el contrato, la póliza de seguro de un año anticipado de su propiedad. Ahí tiene los gastos de la compañía de títulos, donde usted va a comprar un seguro del título. ¿Qué quiere decir un seguro de título? Que si esa propiedad tiene algún problema en el futuro, que normalmente eso es bastante improbable, pero... Un terrateniente que dice mis tierras son mías. Exactamente, pero existe, que le doy un ejemplo, usted compró una propiedad ya existente y 3 años después lo contacta alguien y le dice, mire, yo soy el hijo del señor que le vendió y yo tengo un derecho sobre esa propiedad que no fue subsanado en la venta. Usted tiene un título, un seguro de título, donde usted simplemente apela a esa póliza de seguro y la compañía de títulos se encargará de revisar y de arreglar cualquier cosa de eso. A ese tipo de elementos, pago de impuestos, seguro de título, cualquier fee o comisión que esté involucrada en la propiedad, eso conjuntamente con las categorías de prepagadas es lo que constituye los gastos de cierre. Y en la terminología de estas operaciones inmobiliarias, lo que se llama cash to close es el dinero que usted debe en esa cuenta de fideicomiso al momento del cierre, que compone de la inicial más los gastos de cierre. Y todo eso usted lo va a recibir anticipadamente en algo que se llaman los disclosures, que es un documento donde usted, cada una de las categorías va a estar descrita y especificada de manera que usted puede revisarla, preguntar, indagar durante la operación. O sea, que tenga la confianza de que es algo que usted, si tiene alguna duda, tiene el tiempo suficiente para aclararlo antes del cierre. Perfecto. Una pregunta. ¿Qué sucede con aquellas personas que desean hacer abonos? ¿En qué momento lo pueden hacer? Abonos al préstamo. Al préstamo, ok, perfecto. Los préstamos de inversionistas normalmente tienen un periodo que el inversionista en muchas ocasiones puede escoger, o si no está dentro del contrato, que se llama un periodo de penalidad por pago anticipado. Ese periodo puede ser desde 1 hasta máximo 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que usted no puede hacer abonos de capital. Lo que tiene es una limitación del monto que puede abonar a capital durante ese periodo inicial de penalización. Luego, y normalmente usted puede hacer abonos de hasta el 20% del saldo deudor del monto inicial del crédito sin que eso incurra en ninguna penalidad. Cumplido ese periodo, digamos por ejemplo 3 años, de ahí en adelante usted puede hacer la cancelación completa del crédito sin ningún problema, porque la mayoría de los inversionistas de nuestros países de la región pues no quieren tener un crédito a 30 años y su intención es pagarlo antes del vencimiento y lo pueden hacer perfectamente. Perfecto. Otra pregunta que a veces hacen, y después te doy la palabra, Gabriel. ¿Qué pasa si un cliente quiere 2 créditos? ¿Se puede? Absolutamente. Cada operación es por separada. El banco lo que puede, algunos bancos inversionistas lo que pueden es establecer un monto máximo de créditos por inversionista. Algunos dicen 5, algunos dicen 10, otros dicen 5, pero tenemos tantas distintas avenidas de inversionistas para créditos de extranjero que yo diría, yo no conozco a nadie que le hayan dicho no, ya usted no le podemos prestar más. Porque si usted escoge la fuente del tipo de crédito donde la fuente de repago es medida en base a la renta que genera esa propiedad, cada crédito obviamente tendrá unas economías particulares. Entonces ahí no hay ningún problema. Okay. Perfecto, súper claro. César, una pregunta importantísima y no le hemos tocado, el tema de los puntos de originación puntos de interés.
¿ok? No puntos de originación, puntos de interés. ¿Podemos comprar puntos de interés? ¿Cómo están comprendidos? Sí, mira, hay distintos productos para inversionistas extranjeros. Hay productos donde te permiten efectivamente comprar puntos de la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Y la legislación americana tiene unos límites para esto. Usted tiene una tasa de, no sé, 7,5% y usted quisiera pagar en lugar de 7,5, que quisiera pagar 7, pues hay un pago único que usted hace de una compra de puntos, de manera que al momento, dentro de los gastos de cierre, se incluye ese valor de la compra de puntos y esa nueva tasa de interés se respeta a lo largo de la vida del crédito o del plazo pactado previamente en el contrato. Perfecto, perfecto, César. Hay un elemento importantísimo que aún no hemos mencionado, que son los requisitos generales para un inversionista. Y podemos resumirlos en 5 grandes, ¿verdad? Y los resumimos para que ustedes tengan una idea bien cercana de qué es lo que se necesita. Y de nuevo, los invito a agendar una reunión para que hablemos de sus casos particulares y podamos entrar en mayor detalle de algunas opciones o posibilidades de crédito que se ajusten a su caso en particular. Pero podemos resumirla como un pasaporte vigente con una visa americana vigente. Eso puede ser también, en lugar de una visa americana, un ESTA a ciudadanos europeos o ciudadanos de algunos de nuestros países que no requieren una visa americana, ¿verdad? Un recibo de servicio público, una carta de referencia bancaria. Usted debe tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos al momento del cierre. Puede ser que no la tenga al momento de la aplicación, pero debe tenerla al momento del cierre porque obviamente el pago del servicio de la deuda se va a domiciliar a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Hay un elemento de verificación o no de ingresos que ya lo hemos comentado. En el caso que usted escoja la opción de verificación de ingresos, como comentamos, en una carta de su contador, donde nosotros le vamos a dar el formato o el template o el borrador para orientar a su contador, y perfectamente estamos en la disposición de conversar con su contador y aclarar cualquier duda que pueda tener. Y el punto más importante de todos, Gabriel, en relación a los requisitos, que es el origen y el destino de los fondos. Si hay algo, como ustedes habrán visto a lo largo de esta explicación, es bastante sencillo el proceso de aplicación, pero si hay algo donde especialmente hay cuidado y revisión es en el origen y en el destino de los fondos. Perfecto. Usted nos puede enviar una prueba de fondos de sus cuentas personales o de su empresa en su país de origen, y si tiene ya esos recursos en los Estados Unidos, pues mucho mejor aún. Pero requerimos por lo menos 60 días de mostrar estados bancarios donde esté el dinero completo, o en destino o en origen, ¿verdad? Perfecto. César, disculpa que te interrumpa, que esto es un punto súper importante que acaba de decir. Así es. Vamos a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El señor inversionista quiere comprar una propiedad, tiene el dinero en Bancolombia. Vamos a poner un ejemplo. En Bancolombia, en pesos colombianos. ¿Ok? El señor cliente, entre su papá y el señor cliente, pasaron $100,000 a los Estados Unidos a su cuenta americana para la compra de la propiedad. Sí. ¿Eso es válido? Siempre y cuando, primero, si es padre e hijo, los dos deberían ser los que están comprando la propiedad, que la pueden hacer a título personal o a nombre de una empresa donde los dos estén incluidos. Cuando me refiero a una empresa, me refiero a una empresa constituida en los Estados Unidos que sea la que va a ser la titular de la inversión. Lo importante es que si el señor inversionista José Pérez envió su dinero desde Bancolombia, debe enviarlo a la cuenta de José Pérez en los Estados Unidos o de la corporación que haya creado José Pérez o los mismos socios para hacer la inversión. Lo que no puede ser es que el señor José Pérez reciba desde la cuenta de Gabriel Profeta dineros a esa cuenta para hacer la inversión. Perfecto, perfecto. Ahora,
César, hay una figura que me han nombrado algunos clientes. El tema de alguna carta de gift. ¿Esto es viable? ¿Alguna carta de regalo para Sí, ustedes? sí, y depende del tipo de crédito, y en todo crédito de inversión normalmente se permite hasta un 20% de regalo. ¿Qué quiero decir con esto? El señor José Pérez tiene, su hijo está comprando una propiedad en los Estados Unidos y los fondos vienen del hijo del señor José Pérez en Bancolombia a su cuenta en el Chase en los Estados Unidos, pero le Perfecto. falta dinero para un elemento para completar. Perfectamente una carta de regalo, ¿verdad? Que es un formato muy sencillo donde su padre es un familiar directo, padre, madre, hermanos, puede efectivamente decir, le estoy regalando a mi hijo este monto para su transacción, y obviamente demostrar el origen y el destino de los fondos. De los fondos. Sí, Perfecto, señor. perfecto. No, no, súper claro, César. Dame un Sí, segundo. y una cosa que también es importante que ustedes sepan, que ya lo hemos mencionado, es que usted perfectamente puede hacer la compra a través de una empresa, una corporación, una LLC. Ahí yo le invito a que usted haga la consulta con el equipo, tanto de contadores o de abogados. Yo soy economista y le puedo dar una orientación, pero es importante que usted, con el profesional adecuado, confirme cuál es la figura más idónea para su situación, pero por razones fiscales, razones patrimoniales, usualmente los inversionistas hacen este tipo de compra a través de una corporación. Y esto no retrasa el proceso ni quiere ningún problema, simplemente es tomar unas medidas adicionales de constituir la compañía, tener el acuerdo de operación y las resoluciones o las actas de junta directiva que correspondan, que avalen la compra de la propiedad. Perfecto, Una- perfecto, César. Adelante, Narvi. ¿En cuánto tiempo le damos respuesta a los clientes ante una preaprobación una vez que tengamos los requisitos? Nosotros en 24 horas podemos emitir una carta de preaprobación al recibir los documentos básicos del inversionista y la prueba de fondo. Y luego que ya ustedes decidan conjuntamente con el cliente cuál es la propiedad que va a comprar, y si el cliente ya ha consignado estos 5 elementos que hemos mencionado, el plazo de trámite del crédito es máximo 45 días continuos. Otra pregunta, ¿tiene un costo para el cliente la carta de preaprobación? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Esto no tiene ningún costo. Lo que usted vaya a pagar al final de la transacción por cualquier fee del banco es contra el cierre de la propiedad. Aquí no hay dinero anticipado de ningún tipo. Una pregunta, Gabriel, ¿hay algún costo que nosotros para el cliente con respecto a nuestros servicios? No, efectivamente, a todos los clientes que están presentes, realmente no hay costos adicionales en utilizar los servicios de Narvi Parra y de Gabriele Profeta. Ningún tipo de costo. Las constructoras honran nuestros honorarios por hacer la gestión con ustedes de la manera más fácil, más flexible, más coherente. Y lo importante, Narvi, que hay que mencionarlo, que en todo momento va a ser una inversión inmobiliaria, hay que estar con especialistas para que los llevemos de la mano en el proceso desde el punto cero hasta el momento de la entrega, renta y manutención de la casa, ¿ok? Nosotros estamos atados en toda la operación. Una vez que se compra la propiedad, en todo este proceso vamos a estar con ustedes de la mano, llevándolos por un proceso seguro. Yo considero algo importantísimo es que determinemos el tipo de inversión que le hace mayor sentido a nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes quieren vivir en los Estados Unidos, un hijo viene a estudiar en los Estados Unidos, se quieren jubilar en los Estados Unidos, o simplemente quieren tener una propiedad en la cual ponen un 30% y que con la renta esta propiedad se vaya pagando sola. De esta manera se va incrementando el patrimonio en el tiempo. Va creciendo de una manera sustancial. Y la puedo utilizar cuando guste. O sea, hay muchísima flexibilidad en esto. Yo quisiera cerrar un poco las ideas de lo que hemos conversado. Gabriel, un poco para resumir. Claro. Tú ya has comentado alguna de ellas. Las razones para invertir en bienes raíces o en finca raíz en los Estados Unidos. Una, la más obvia, la protección del patrimonio. En nuestros países vivimos procesos inflacionarios recurrentes, vivimos
problemas de devaluación. Muchas veces tenemos esta conversación con un cliente, me dice, sí, pero es que yo tengo un certificado de depósito en mi país donde me paga 15% al año. Sí, señor inversionista, pero ¿cuánto es la devaluación en su país? ¿Cuál es el valor real del rendimiento de esa operación de mantenerlo en su moneda local versus dolarizarlo? Otro elemento importantísimo, Gabriel, que tú lo conoces perfectamente, la revalorización sostenida anual de las propiedades de bienes raíces en los Estados Unidos es permanente, independientemente de los altibajos que pueda haber tenido la economía por ciclos, es una revalorización sostenida. El otro elemento fundamental, el marco legal estable y propicio para la inversión. Eso es otro elemento que lamentablemente no existe en nuestros países. Y obviamente los beneficios fiscales que esto conlleva. Ya luego podremos hablar en detalle con cada uno de ustedes en relaciones, en conversaciones uno a uno, de distintos elementos y beneficios fiscales que puede tener para un inversionista realizar la compra de una propiedad en los Estados Unidos. Entonces, quiero aclararles algo que siempre decimos, señores, no hay preguntas buenas ni preguntas malas. Nosotros somos unos asesores para ustedes y estamos en plena disposición de contestar preguntas, de hacer escenarios de inversión, de escuchar cuáles son sus requerimientos y ajustar tanto los productos de las viviendas, las unidades que Gabriel y su equipo tienen disponibles, como nosotros los productos de financiamiento. Para eso, sentarnos y hacer esa combinación que sea la idónea para su necesidad. Y esto, una vez más, no tiene ningún costo para conversar, para reunirnos, para establecer estos escenarios. Así que los invitamos a agendar reuniones con Gabriel y su equipo y con todo gusto analizaremos en detalle los Sí, casos César. particulares que ustedes tengan. Narvi, ¿alguna sugerencia extra? Me gustaría, si hay preguntas en la sala, por favor, las pueden poner en el chat. Tenemos aproximadamente 5 minutos para esto, mientras vamos finalizando. Y es bueno que podemos agendar, como bien les repito y como bien comenta César, reuniones personalizadas uno a uno en la que podemos evaluar Narvi, yo y César de manera personalizada cada uno de los casos, cada una de las estrategias y buscamos el mejor crédito que se adapte, la mejor propiedad y la mejor metodología de inversión y de resguardo, definitivamente. Así que, señores, si hay preguntas en la sala. No, algo que quiero aclarar es que nosotros nos destacamos no solo por vender propiedades, sino realmente nosotros lo que prestamos es un servicio. Por eso es muy importante la primera cita, donde determinamos el perfil del cliente, porque en función a eso podemos filtrar, dado que hay mucho inventario que podemos ofrecer, pero no todos se ajustan a las necesidades de los clientes. Por eso es muy importante que el cliente tenga la confianza en que somos un equipo especializado y vamos a orientarlo y llevarlo de la mano.